El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret, recordarán, donde el Señor, usando un texto de Isaías, dijo: «Hoy se cumple esta misión y hoy he venido para devolver la libertad a los cautivos, he venido para los pobres, he venido para los ciegos, he venido». Entonces empieza la tarea del Señor de enseñar y obrar, las dos cosas. En el Evangelio de hoy hemos escuchado una página interesante. Se encuentra en la casa de Simón y la suegra de Simón tenía mucha fiebre y Jesús la sana. Y hay una anotación interesante. El evangelista dice: enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Es una bonita expresión. Nada en el Evangelio es porque sí, sino que tiene un significado. Evidentemente la suegra manifestó de esa manera el propio agradecimiento al Señor. Es muy fácil decir gracias, hacer una sonrisa y frente a un regalo decir gracias. Pero la gratitud no es simplemente una palabra, no es simplemente un momento así emotivo donde yo expreso gratitud a una persona que me ha hecho un bien, sino que la verdadera gratitud, sobre todo hacia Dios, significa aprovechar en el sentido positivo de los dones que Dios me ha dado. Nosotros podríamos decirle a Dios gracias, pero nuestra gracia es nada en comparación de los dones que el Señor nos ha dado. Pero Él nos ha dado estos dones como regalos para que nosotros los aprovechemos para amar y para servir a los demás, como hizo la suegra. Ella manifestó su gratitud poniéndose al servicio. Esto es un elemento sumamente importante de nuestra vida cristiana. Todos los dones que Dios nos ha dado son para servir para el crecimiento de la comunidad humana, de la persona y de la comunidad cristiana. Entonces este es un elemento que vale la pena reflexionar, tenerlo presente. Si el Señor te ha dado dones de naturaleza y de gracia, estos dones no son para que lo guardes bajo llave, sino que lo ponga en provecho de los demás. Y cuanto más tú lo pones en provecho de los demás, más creces tú también. Si el Señor te ha dado salud, esta salud, aprovéchala para hacer el bien a los demás. Si el Señor te ha dado inteligencia, esa inteligencia cultívala para poder ayudar a los demás a mejorar y a crecer. Si tienes dones de una afectividad serena que alienta a las personas, ¿por qué no usas este don que has recibido para alentar a los enfermos, para visitar a estos enfermos que tienes cerca de tu casa, para que las personas que están tristes puedan sentir una palabra de aliento? Si tienes esta capacidad, úsala para el bien.
Si el Señor te ha dado algunos dones materiales, algunas riquezas, no la guardes para ti, compártela con los demás. En estos tiempos de pandemia, en modo particular, funcionan comedores, funcionan distribución de víveres, ayuda. Entonces, ese es el modo concreto a través del cual tú le manifiestas a Dios gratitud por este don. Nunca Dios nos da un don para nuestro egoísmo, para que nos encerremos en nosotros mismos, sino que siempre nos da los dones para servir a los demás, para el crecimiento de todo. Lo mismo, si te ha dado dones de naturaleza y de gracia, el don de la fe, todo lo hemos recibido. Cultiva este don de la fe a través de la lectura de la palabra, en este mes en particular, mes de la Biblia, a través de la oración, de la vivencia de los sacramentos. Y esta fe cultivada que va creciendo, el Espíritu la hace crecer en ti, te ayudará mucho a crecer a ti mismo y al mismo tiempo a hacer que la vida en tu familia sea mejor, porque está animada por esta fe. Y las personas que se encuentran contigo se sientan alentadas a hacer el bien. Este es el modo concreto de decirle gracias al Señor. La palabra se la lleva el viento. Y está muy bien que la digamos, porque tenemos que estar agradecidos también de esta manera, pero no es suficiente. La suegra, dice el Evangelio, se levantó una vez que recobró la salud y se puso a servirles. Y el segundo aspecto que quiero subrayar es lo que hace Jesús. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y el Señor los curaba. Lo curaba en el cuerpo y lo curaban también en el espíritu, porque sacaba de ellos, salían los demonios, dice, ¿verdad? Salían los demonios, algunos de ellos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, lo reconocían como tal. Entonces esta curación es que el Señor hacía. Jesús no solo dijo cosas bonitas, hizo lo que iba diciendo. En la sinagoga había dicho que había venido para ellos, para los más pobres, para aquellos que estaban enfermos, para los desheredados. Y empezaba a hacer precisamente esto, ponerse al servicio de los demás. Pero notemos bien que estos milagros que hacía Jesús no tenían la finalidad de hacer ver su poder, para atraer a la gente, para ser un líder que arrastraba a las masas. Tanto es así que poco después la gente quería retenerlo. Nunca habían visto una cosa semejante. Pero Jesús le dijo, no, yo no he venido para esto. Yo he venido para comunicar la buena noticia también a otras ciudades. Esta es mi tarea. La finalidad era precisamente manifestar a través de estos signos, por eso San Juan en particular lo llama signos, manifestar una realidad más profunda. Decirle a la gente, miren, aquel que tiene el poder de curar sus cuerpos, tiene el poder de curar su alma. Les trae la bendición de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el reino de Dios está entre ustedes. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Y esta era la finalidad. Y a lo largo del Evangelio, creo que todos somos conscientes de ellos, Jesús ha tenido siempre una atención particular por los enfermos, por los marginados, por todos aquellos que pasaban hambre, por todos aquellos que pasaban en el cuerpo y en el alma dificultades serias. La Iglesia siempre ha reconocido que el tesoro más precioso que tiene son los pobres. Y por eso la Iglesia desde siempre se ha puesto en servicio de los pobres. Alguna vez lo habrá hecho mejor y otra vez es un poco menos, pero este es el anhelo de la Iglesia, este es el deseo. También ahora en esta pandemia, a través de lo que nuestros obispos nos han indicado, Resucita Perú, ahora. Y todos los proyectos que en las distintas parroquias, en las distintas diócesis están al servicio de los más pobres. Es la manifestación y la continuación, podríamos decir, de esta página del Evangelio. Santa Rosa de Lima, que hemos celebrado hace unos días, ¿verdad? Le decía a su mamá, cuando nosotros recibimos a un pobre, recibimos a Jesús.
es que los pobres son la carne de Cristo. Y por eso ahora nosotros vamos a participar en esta Eucaristía. Recuerden una cosa que varias veces hemos meditado juntos. Aquel que reconoce a Cristo en la Eucaristía tiene que reconocer este mismo Cristo presente en el pobre, en el hermano que está a tu lado, sobre todo aquel que pasa más necesidad. Entonces esta es nuestra tarea de cristianos. Entonces quedémonos con estos dos elementos. El modo mejor de agradecer al Señor los dones que hemos recibido de naturaleza y de gracia es saborearlos, ¿sí? Hacerlo crecer para servir mejor, para servir mejor. No te encierres en ti mismo y en tu egoísmo. Es para servir mejor, para hacer crecer tu familia, la sociedad, la iglesia, y así crecerás tú también. Y segundo, nunca perdamos de vista, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria, que la persona preferida hacia la cual dirige ahora la iglesia, porque Cristo lo quiere, es la propia atención hacia aquello que pasa más necesidad. Y si podemos ayudar, ayudemos, porque todo te ha sido dado para servir a los demás. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que es la madre de todos, madre sobre todo de los enfermos, ¿verdad? La invocamos también como salud de los enfermos, que nos ayude a crecer en estas dimensiones que son típicas de nuestro bautismo.